Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y estamos hablando sobre el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos después de más de medio siglo de rupturas y hostilidades. Estamos hablando con Ismene Itaí Bras y con Fausto Pretelín, y nos quedamos, metía Ismene el tema del Congreso norteamericano, y lo voy a ligar con otra cosa que tú decías. Esto es un punto de no retorno, a pesar de que en efecto buena parte de las medidas, como por ejemplo el bloqueo, tiene que pasar por el Congreso norteamericano, y ahí no está muy claro si ahora o incluso en 2 años, después en las elecciones presidenciales, pudiera ser reversible esto. ¿Por qué crees que es un punto de no retorno, a pesar de no tener la mayoría en el Congreso? Mira, yo creo que es un punto de no retorno porque el costo político que le podría acarrear a los republicanos, en dado caso de que regresen al statu quo anterior, es decir, al de ayer, ¿no? Eso es un costo muy elevado. Yo creo que esa es una decisión con altura de miras, es una decisión geopolítica, y las decisiones geopolíticas trascienden a los senadores. Las decisiones geopolíticas ya no son burocratizables, ¿no? Es decir, en este momento, pues sí, veremos las reacciones muy virulentas, estarán pegando el grito al cielo, pero de alguna manera yo creo que ya cuando el 2 de enero, cuando tomen ya posesión en el Senado y sea un dominio total de los republicanos, bueno, a ver qué tienen, porque tienen por un lado las medidas ejecutivas proinmigrantes, tienen esta situación. Ya la situación que van a encontrar ellos en el corto plazo es totalmente distinta a la que vivimos hace unas semanas, ¿no? Entonces es una decisión con una visión estratégica muy importante que modifica toda la geopolítica, todos los planteamientos, las piezas de ajedrez, ¿no? Todos los tableros de ajedrez se están moviendo en este momento, ¿no? Casi todo, casi el equilibrio de fuerzas y, digamos, las dinámicas de casi todos los organismos continentales. Pero déjame retomar eso y voy con Ismene, y es una decisión estratégica, dice Fausto, pero yo veo una presencia y una gran ausencia en esta decisión geoestratégica. La presencia, evidentemente, es la del Papa Francisco, y la ausencia es el gobierno mexicano. El gobierno mexicano, México siempre debe tener un papel clave en casi todo lo que pasara alrededor de la isla, sobre todo con Estados Unidos. Fue el puente, fue el intermediario, pero esta vez entiendo que se han comunicado con las autoridades norteamericanas, con el gobierno mexicano, pero después de que sucediera. Sí, creo que es un golpe muy fuerte para la política exterior de México, porque históricamente siempre había sido muy importante la defensa de la soberanía de Cuba, y pues de todo, digamos, todo un proyecto, ¿no?, que finalmente sí auspiciaba a México de defensa de las soberanías de los distintos pueblos, ¿no? Entonces el hecho de que no haya sido ni solamente, o sea, no intervino en las negociaciones, ¿no? Entonces también se entiende que nunca la avisaron, ¿no? Y creo que sí, creo que hubiera sido interesante que estuviera México como este representante histórico, ¿no? Dentro incluso de todo el hemisferio, ¿no? Porque recordamos que finalmente cuando sacan a Cuba de la OEA, es el único país que va con Cuba, defiende a Cuba, y que eso también representa a México una instancia de independencia frente a Estados Unidos, considerando que tenemos una frontera impresionante, ¿no? Entonces, por ese lado sí es lamentable, habrá que saber qué pasó en la Cancillería, ¿no? Si hubo una invitación o no una invitación, si de plano ya no lo consideran como un actor importante y preponderante en una situación como esta. ¿Tú qué crees, Fausto? ¿Producto de los cambios y las circunstancias, o eso no está teniendo la relevancia que tuvo en la Guerra Fría? Mira, yo creo que los gobiernos panistas se distanciaron demasiado de Cuba a raíz del conflicto que tuvo Vicente Fox con Fidel Castro en esta grabación telefónica, y eso no retomó la relación Felipe Calderón, y entonces hay un legado, una estela, ¿no?, de pocas negociaciones, de poco acercamiento, y es lo que se está pagando en este momento. Es decir, sí, México no tiene en este momento un rol importante dentro de la negociación, ¿no?, de esta unión diplomática entre Estados Unidos y Cuba, y como dices, ¿no?, es una situación lamentable cuando México pudo haber establecido condiciones, haber sacado el pecho, ¿no?, en términos diplomáticos. Creo que hoy está brillando por su ausencia. Y está el otro, esa es la ausencia, pero está la otra, la presencia del Papa Francisco, un actor latinoamericano, peronista, súper movido, muy político. Como todos los argentinos peronistas. Peronista tanguero. Pero
pero aparte, él se ha movido desde que prácticamente le dio la investidura, se está moviendo por muchísimos temas políticos y delicados. O sea, fue a Israel, fue al Muro de Lamentaciones, pasa a Palestina. Entonces, estaba metiendo en varios elementos importantes, ¿no? Ahora, yo creo que sí es importante el hecho de que haya sido un papa latinoamericano, porque creo que es donde tiene conciencia de cuál es la importancia de Cuba, ¿no? Particularmente porque lo hilo un poco con lo que pasó en la reunión de Mercosur, ¿no? Como, porque todos dijeron, pues qué bueno que se acercaron, ¿no? Pero lo importante es que se quite el embargo. Creo que ahí es donde verdaderamente daremos un paso adelante, ¿no? No únicamente en este primer acercamiento, ¿no? De manera pública. Ahora, hay un último factor que me parece también muy importante, y es esto se produce en un momento, Fausto, en el que los precios del petróleo están poniendo en una situación de alarma a los aliados de Cuba, tanto en América Latina como en Europa, Rusia en este caso, y pues la inminente retiro de los subsidios, porque dudo que Venezuela pueda seguir subsidiando el petróleo cubano, y la verdad es que la perspectiva económica de Cuba en los próximos meses es complicada. Yo creo que es interesante lo de Venezuela, ¿no? Nicolás Maduro hace 3 días mencionó, ¿no?, su sueño que tenía, que era romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 72 horas después le da vuelco a la situación, ¿no?, del mundo, y hoy es un país que está totalmente aislado. O sea, con esta decisión, desde mi punto de vista, el eje chavista se disipa. El ALBA se disipa. Bueno, no tiene ya razón de ser. O sea, el discurso anti-yanqui, el discurso anti-Estados Unidos, creo que ya tiene que pasar página, ¿no? Y entonces ahora sí se hace la realpolitik, la situación alarmante, la economía de Venezuela, del área, ¿no?, que no crece, no crecemos. Está estancada. Estamos estancados, toda Latinoamérica, y entonces ahora sí se tiene que poner a trabajar, dejar un poco ya la retórica, ¿no? La retórica que le fascinó durante muchos años a Fidel Castro. Y nada más para retomar las negociaciones que seguramente establecieron en Canadá, fue este seguro para los demócratas, ¿no?, de que los republicanos no van a tomar venganza. Es, a ver, hay una ruta crítica para negociar democracia, derechos humanos, y ese será de alguna manera el mejor legado de Obama. Es decir, cuando se demuestre que sí va a haber actitud, que seguramente lo prometió, de Raúl Castro, para sentarse con la ONU, para sentarse con ONGs, para sentarse con medios de comunicación, en ese momento los republicanos van a tener, como decimos en México popularmente, que tragar camote. Que apechugar. ¿No? Pero eso que dice es cierto. Esto cambia un poco las reglas del juego, sí, no solamente para Cuba y su discurso hacia el interior de la propia isla, América Latina, el ALBA, porque como durante mucho tiempo se dijo, Ismene, en Cuba decían, yo creo, decían los cubanos, sería mucho más mortífero y grave en la entrada de Sears que de la CIA en la isla. ¿Cómo esto es lo que esperas? Que entre de McDonald's y de Sears. De McDonald's y de Sears Yo creo que es un punto en La Habana Vieja. Yo creo que es un punto interesante porque creo que uno de los factores elementales es qué va a pasar con Cuba, no solo políticamente, sino económicamente. Es decir, tampoco Cuba hasta ahorita tiene un gran potencial, ¿no? O sea, digamos, es una isla finalmente, es la más grande de las Antillas, pero es una isla, ¿no? Hay un factor importante que posiblemente tenga, tiene entrada al Golfo de México, y por lo tanto podría ser, y eso sí se sabe, tener acceso a hidrocarburos en este sentido, que parte de eso es el eje energético del ALBA, ¿no?, que se había pensado. Sin embargo, yo creo que han aprendido muy bien la lección los cubanos de otras experiencias, no solamente de la soviética, sino de la China, ¿no? Es decir, probablemente esto lo van a hacer pausado, que creo que también es lo que es una de las lecturas que se ha dado el día de hoy, es decir, y que bueno, de hecho lo dijo así Obama, ¿no? Si Estados Unidos tiene relaciones con China, están poniendo mucho el caso de Vietnam, que son regímenes cerrados, ¿por qué no tenerlas con Cuba, no? Y su modo de presión va a ser probablemente vía comercio y justamente la economía, ¿no? Entonces, sí requiere una reactivación efectivamente la economía, pero es urgente la de Cuba. Pero en ese momento tampoco es que se ve una oleada así como pasó en la Unión Soviética, de que están todos los McDonald's al otro día, ¿no? Yo creo que sí la van a hacer pausada, porque finalmente todavía tiene el control los Castro, ¿no?
Entonces, depende mucho de los cambios que ellos vayan a hacer, como para que entre así, digamos, la diversidad. Ahora, en este punto sé que también comentar algo. Hay inversiones en Cuba, ¿no? Digo, eso lo sabemos. Hay hoteles, hay cadenas de hoteles, digamos, no es que... Bueno, ahí sí, no es que ya está, se les adelantaron los europeos. Claro, y los canadienses. Se nos está yendo el tiempo, muchas gracias. Ismene, muchas gracias. Muchas de verdad. Gracias. Fausto, y parece pues que tanto Estados Unidos entendió que podía tener relaciones como tenía con China, con su vecino en el sur, y parece que los otros entendieron el viejo adagio de Deng Xiaoping: no importa cómo los cases, lo importante es cazar ratones. Eso sí. Gracias a usted, gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí, 7:30, y hasta entonces, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.